Esta es la segunda parte de la unidad 3 que tiene que ver con contratos mercantiles. A continuación vamos a hablar específicamente de algunos de los contratos mercantiles que el programa exige. En primer lugar tenemos los llamados contratos de garantía, y como se dijo anteriormente son contratos subsidiarios o secundarios, pues dependen de otro con contenido principal y buscan garantizar el pago o realización de una obligación principal. Las garantías se dan para, valga la redundancia, garantizar una obligación distinta. De otra manera, prácticamente no existirían. Los principales ejemplos de este tipo de contratos son dos: la hipoteca y la fianza. Así es que vamos a hablar primeramente de la prenda. La prenda se define como un derecho real, es decir, derecho real significa relativo o con relación a cosas. Entonces, como un derecho real de garantía constituido sobre un bien que se encuentra dentro del comercio de los hombres y que es mueble, es decir, aquel que su traslado no implique la afectación de su estructura. Deben recordar que en un curso anterior se habló de la diferencia entre los bienes muebles y los bienes inmuebles. Los primeros son estos, es decir, aquellos que pueden trasladarse, cuya naturaleza permite el traslado sin que su estructura se lesione, se comprometa de ninguna manera. Por el contrario, los inmuebles son aquellos que prácticamente están enraizados en la tierra, es decir, no se pueden trasladar, no se pueden mover sin una afectación, o por lo menos el riesgo de una afectación severa en su estructura particular. En el caso del contrato de prenda, la finalidad que tiene es garantizar una obligación. Esta es la razón por la cual siempre es un contrato accesorio. De tal manera, si alguien presta un dinero, una cantidad X de dinero, debe garantizarse que ese dinero sea devuelto. Y con el estado actual de nuestra sociedad, no vale la simple promesa. No vale, mire, dentro de 15 días se lo pago, sino que se busca garantizarse. ¿Cómo? Bueno, puede ser con un título fiduciario, puede ser con un título prendario. Cuando se trata de un título prendario, se pone a responder por la suma de dinero un bien mueble que esté dentro del comercio de los hombres, que sea identificable plenamente. ¿Cuál es la ciencia de esto? La ciencia es la siguiente: que el bien mueble tenga un valor superior al monto que se va a prestar. Me explico. Si alguien necesita 1 millón de colones prestados y yo tengo ese capital para entregárselo, ¿cómo me lo garantizo? Le pido que le ponga una prenda al vehículo. Yo hago el estudio del vehículo y resulta que el vehículo tiene un valor actual de 8 millones. Perfecto. Si el vehículo vale 8 millones y responde por uno, estoy asegurando mi crédito. ¿Cómo se asegura? Bien, en el caso de que no pagara la obligación, en el caso de que no se cubriera en tiempo y en forma el pago del 1 millón de colones, yo puedo sacar a venta pública, eso se conoce como remate, el bien. Ahora, si el vehículo tiene un valor de 8 millones, yo lo saco al remate por lo que se me debe a mí, que es el 1 millón de colones de capital más los intereses. Pongamos que con intereses, costas de abogado y todo eso, la suma que se me debe sea 1 millón de capital más 800.000 colones en intereses, costas y otros casos más. Prácticamente cualquier persona estaría interesada en comprar por 1.800.000 colones un vehículo con un valor de 8 millones. Así es como funcionan las prendas. Eh, Sería completamente inconveniente realizar una prenda que vale menos que el valor que se prestó. Es decir, un vehículo que vale 3 millones me lo dan en prenda a mí para garantizar una operación de 9 millones. Obviamente yo como acreedor tengo todas las de perder, porque si no se me pagara, saco a remate el vehículo, que lo más que podría valer serían 3 millones. Y si se me deben 9, obviamente quedo definitivamente sin posibilidades de recuperar mi crédito. En segundo lugar se encuentra el contrato de hipoteca. El contrato de hipoteca es
la misma mecánica que el contrato de prenda, solo que no funciona con cosas muebles, sino que funciona con cosas inmuebles, es decir, aquellas que no pueden ser trasladadas sin posibilidad de alterar su estructura gravemente. Aquí nos encontramos con propiedades, edificios, casas, fincas, porque de una u otra manera un edificio para trasladarlo de un lugar a otro pues prácticamente no es posible. Los cimientos hacen que quede clavado, que quede enraizado en el piso, igual las casas. Y obviamente si estamos hablando de una finca, simplemente una porción de terreno, es imposible coger esa porción de terreno y llevársela para otro lado. Por eso es que son de las contratos de garantía más exitosos, porque prácticamente convencen, comillas, compelen al deudor a pagar, porque de otra manera puede ver comprometida el valor de la propiedad. En los dos casos, el negocio para el acreedor es que el bien que se pone a responder, ya sea en el caso de las prendas o en el caso de las hipotecas, tenga un valor mucho mayor a la deuda. Por eso es que en algunas oportunidades, tanto en hipotecas como en prendas, se permiten grados, grado primero, grado segundo, grado tercero. Me explico, si una finca, una propiedad tiene un valor de 100 millones y yo presto 10 y pongo a responder en grado primero, una finca de 100 está respondiendo por 10, todavía quedan 90 que pueden responder. Entonces se puede poner, perdón, otra hipoteca por 20 millones. La primera por 10, la segunda por 20, tengo 30, todavía quedan 70 millones. Y así se puede seguir. La gran ventaja aquí, lo más importante es ser de los primeros. Porque si una finca tiene 3 hipotecas, la última es la que no se paga, las 2 primeras se pagan, el tercer acreedor saca el remate de la finca, para que él pueda ser pagado, primero tiene que pagársele al de grado primero, al de grado segundo y si sobra a él. Por eso vuelvo a insistir, el mejor negocio es recibir una prenda o una hipoteca de un bien con un valor muy superior al del monto que se va a prestar. Seguidamente sigue el contrato de fianza. Este es el más común de los contratos de garantía. Se conoce como contrato de garantía personal, pues quien garantiza al deudor es una persona con todo su patrimonio. En su momento, eventualmente, cuando sean profesionales, cuando tengan recursos, cuando tengan entradas económicas y ojalá que sean importantes, alguien, normalmente un amigo, comillas, fin de comillas, o un familiar, les va a pedir que por favor, que les sirva de fiador para una determinada operación. Puede ser una deuda o puede ser lo más común, puede ser una tarjeta de crédito. Esto no es otra cosa más que un contrato de fianza. En este contrato de fianza, la persona que se vuelve fiador o avalista, para el caso de las letras de cambio, es lo mismo, se compromete a que en caso de que el deudor no cumpla con el pago, él cumplirá con el mismo. ¿Cuál es el problema? Que el problema es que si el deudor no paga, el acreedor acude y embarga y hace pagar al fiador, lo cual obviamente es un gran problema. Como sociedad, nosotros no somos personas, socialmente hablando, asertivas. Es decir, nos cuesta mucho decir no. Nos cuesta mucho decir sí. Normalmente nos quedamos en un tal vez. Entonces, piensen más adelante que una persona, un comillas amigo, fin de comillas, o un familiar, les pida por favor que les sirva de garantes en una operación, para una tarjeta de crédito que se vuelva fiador o para adquirir un préstamo. ¿Cuál es la mejor opción? Decir que no. Porque puede ser que en un eventual caso tenga que responder por las obligaciones del deudor que no paga. Pero vuelvo a insistir, no somos asertivos. Nos da una terrible pena decir que no. Entonces, decimos que sí. Y luego nos vemos en problemas terribles. Por ejemplo, en estos momentos en que muchos han perdido el trabajo,
La mayoría de las personas tienen obligaciones, no tienen trabajo, ¿cómo pueden pagar? Acuden a los fiadores. Y si usted, por ejemplo, si usted fió a una persona y usted es empleado público, usted va a tener que pagar eso, porque a los empleados públicos no se les está rebajando el salario y no se les puede despedir. Entonces, insisto, no es un buen negocio. En algún momento en otras clases he dicho que la forma más elegante de salirse de una obligación de estas es la siguiente. Existe el contrato de fianza tanto en la parte del derecho civil como en la parte del derecho comercial. En la parte del derecho civil, el contrato de fianza es igual al comercial con una sola diferencia, que en el contrato civil es gratuito, en tanto el contrato mercantil es oneroso. ¿Qué significa esto? Que si estamos en el caso civil, me piden el favor, comillas, de de dar una fianza, yo la doy, yo no estoy recibiendo nada por eso. Simplemente lo único que estoy es asumiendo una eventual obligación que me va verdaderamente a hacer quedar mal. Entonces hay una forma, y es la siguiente. Si más adelante alguno le piden una fianza, digan que en un curso muy interesante que usted llevó que se llamaba Legislación Comercial y Bancaria, el profesor explicó que el contrato de fianza comercial, que es este que estamos hablando, tiene una particularidad, y esa particularidad es que es oneroso. ¿Qué significa esto? Que el fiador puede cobrar por convertirse en tal. Es decir, que usted, para fiar a su amigo, comillas, a su familiar, usted le va a decir que pague. Me explico así gráficamente. Alguien va a pedir 2 millones de colones prestados y necesita la fianza suya. Usted le dice, perfecto, yo se la doy, pero me tiene que dar ya 500,000 colones. Entonces lo que le van a decir es que cómo es posible que haga eso, que es que ocupa el dinero. Usted simplemente se escuda en que no, usted quiere cumplir, usted quiere colaborar, más si es un familiar. Pero que sin embargo usted sabe que esos son contratos de tipo mercantil y por lo tanto deben cobrarse. Así es que mientras no le dé los 500,000 colones, contantes y sonantes, usted no le va a dar la fianza. Esa es una medida extrema. Al rato los consigue y sí se va a ver en un problema. Pero eso disuade a la mayoría porque si está pidiendo dinero prestado, pedirle 500,000 colones, no creo que sea conveniente. En fin, insisto, la fianza se da tanto en el derecho civil como en el derecho comercial, y en el caso del derecho comercial es onerosa, se cobra por eso. En el caso del derecho civil es gratuita. Luego, para terminar esta segunda parte de la lección, vamos a hablar de otras figuras contractuales. Y aquí sí quiero hacer destacar la gran importancia que tiene el derecho comercial, porque es el derecho comercial que se nutre de las prácticas comerciales, de las prácticas comerciales, y comienza, cual alfarero, a ir modelando un contrato. Y por lo tanto vamos a hablar de distintos contratos, muchos de ellos no reconocidos en nuestra legislación, pero que sin embargo se implementan, porque en otras legislaciones más avanzadas, más actuales, ya están en boga. En Costa Rica no, pero eso no quiere decir que los interesados, principalmente instituciones financieras, bancos, casas de préstamos, no lo hagan. El primero de ellos es el contrato de leasing, muy en boga y que en realidad tiene sus ventajas así como sus desventajas. La definición que voy a dar a continuación es del contrato de leasing clásico. En la explicación de la primera parte de esta tesis aduje lo siguiente. Costa Rica no tiene una ley que regule el leasing, entonces los bancos prácticamente hacen lo que quieran con las personas interesadas. Tradicionalmente el leasing no es más que un arrendamiento con opción de compra al final del contrato. Es una forma de financiamiento, así debe verse, por lo siguiente. Si una persona quiere comprarse, digamos un comerciante, quiere comprar un vehículo como instrumento operativo, tiene dos opciones, la tradicional y la nueva. La nueva es el leasing u otro contrato moderno. Pero la tradicional es acudir al banco,
buscar financiamiento, entregar una tercera, una cuarta parte del valor del vehículo y seguir pagando el vehículo durante 4, 5, 6 años. Al final del plazo, cuando se hayan cumplido todas las cuotas, el vehículo es de la empresa. Pero ya es un vehículo que tiene 4, 5, 6 años y dependiendo del uso puede ser que ya esté obsoleto. Entonces el dueño, el propietario, la empresa que lo compró a crédito pero que ya lo pagó, debe asumir la obsolescencia del vehículo. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del uso que se le dé, después de 4 o 5 años de constante uso y de uso pesado eventualmente, hay que reponer el vehículo. Veámoslo como la reposición de una herramienta. Entonces hay que volver a hacer todo el trámite, hay que volver a entregar esa cuarta parte del valor, tercera, cuarta parte del valor y quedarse pagando mes a mes. Bueno, hay gente que tradicionalmente así lo hace, pero modernamente se busca mejor una especie de contrato de leasing. ¿Cómo funciona? En el contrato de leasing tiene, por lo menos en el tradicional, el costarricense es muy extraño, pero en el contrato de leasing tradicional, la parte le indica a una casa financiera, llámese un banco, qué necesita y le da todas, absolutamente todas las condiciones que quiere. Es decir, quiere un vehículo de marca determinada, modelo determinado, con un cajón para carga determinado, con congelador, sin congelador, etcétera. Le da todas las características. Lo quiere rotulado, etcétera. Entonces el banco lo tiene que ir a buscar. Lo que a los bancos de sobres capital. Entonces el banco va, busca el vehículo que yo indiqué, con las características que yo indiqué, y lo compra. Lo paga a la agencia distribuidora. Una vez que lo tiene, me lo entrega a mí. Y yo, mensualmente, o sea, el comerciante mensualmente, comienza a pagarle una suma ya predeterminada. Esa suma se calcula dependiendo del número de años del plazo por el leasing y dependiendo del uso que se le vaya a dar a ese vehículo. La razón. Si el leasing lo pide una persona civil, no comerciante en otras palabras, y quiere el vehículo para su uso personal, para desplazarse todos los días al trabajo, que está a unos cuantos kilómetros de su casa, para ir al supermercado, para recoger a los niños de la escuela y eventualmente los fines de semana hacer un pequeño viajecito y tal vez un par de veces al año hacer un viaje más largo, qué sé yo, a Guanacaste, a Golfito, una cosa así. Un uso familiar. Ese carro puede durar en excelentes condiciones, puede durar bien, puede durar, qué sé yo, 8 o 9 años. Todavía a los 10 años el carro está ya es modelo depreciado, obviamente, pero el carro se encuentra en excelentes condiciones. ¿Eso qué significa? Que su valor comercial es uno. Pero si, por ejemplo, yo quiero comprar un vehículo en leasing para ponerlo como taxi, que trabaje 18 horas diarias, 7 días a la semana, a los 3 4 años ese carro ya va a valer muy poco por el constante uso, el constante maltrato que se le da. Pasa principalmente con vehículos de servicio público como taxis, autobuses y empresas de camiones repartidores. En este caso, lo dije anteriormente, la Florida Ice Farm es un ejemplo de cómo se hace este tipo de cosas. Bien, entonces, en el contrato de leasing tradicional, cuando el plazo, 5, 6, 7 años se acaba y el arrendador, sea la empresa autobusera, sea la empresa distribuidora, sea el dueño del taxi, ha cumplido normalmente, entonces ambas partes se sientan y dicen, perfecto, no quiero seguir con el contrato de leasing, y entonces devuelve el vehículo, se lo entrega al banco en las condiciones en que esté y partirá a buscar otro, eventualmente le gustó el servicio, entonces pide un nuevo leasing para tener un carro
completamente del año, un carro completamente moderno. Esa es una opción. O la segunda opción es que habiendo acordado un valor de recuperación en el momento en que se firmó el contrato, se paga ese valor y entonces el vehículo pasa a ser propiedad de la persona que originalmente lo había, por decirlo de alguna manera, arrendado. En el caso de los vehículos familiares es buen negocio, porque insisto, el carro todavía está en buenas condiciones. Pero en caso de vehículos repartidores, en caso de vehículos de servicio público, en caso de autobuses, al finalizar el plazo, ya ese vehículo está con una integridad comprometida, una máquina muy cansada, y entonces se devuelve y eventualmente, insisto, se busca otro banco o se sigue con ese banco y se pide el cambio de flotilla y se piden vehículos nuevos. ¿Qué significa esto? Que para la empresa es más conveniente estar pagando mensualmente por el uso de un vehículo, pero que no le va a dar problemas de taller, que no le va a dar, salvo un accidente, una situación así, es un motor que va a durar esos años funcionando, mientras se le dé el mantenimiento, va a funcionar de buena manera y le va a ahorrar esa otra parte. Desgraciadamente, vuelvo a insistir, en Costa Rica no hay legislación al respecto y muchos bancos hacen eso mismo que he explicado, pero sin embargo le piden a la persona que dé una cantidad de dinero X para empezar. Eso atenta contra lo que es el contrato de leasing porque la parte la obligan a deshacerse, a comprometerse, a presentar una cantidad de dinero importante que puede ser la tercera, la cuarta parte, una situación así, y luego seguir pagando y si no quiere después. Eso en realidad es un leasing, comillas, a la tica, pero eso se da, se aleja de la doctrina porque vuelvo a insistir, no hay ninguna legislación que cubra ese tipo de casos. Entonces ese es un primer contrato, vuelvo a insistir, se presenta, se da. La banca pública prácticamente no ha tenido interés en entrar en ese negocio de leasing. Por lo tanto, son bancos y bancos muy especializados como la FICE el que se encarga de este tipo de contratos. Y la gente entra. Eh, el éxito de este contrato no es muy fuerte y es que choca contra una de las cuestiones más, uno de los presupuestos, uno de las costumbres más arraigadas del costarricense y es la propiedad. El costarricense es feliz teniendo sus cosas. A ustedes jóvenes se les dice apenas terminen su carrera, sus estudios profesionales, empiecen a trabajar y les van a llegar ofertas de tarjetas de crédito y no solamente eso, les van a llegar ofertas de compra de no tanto vehículos, sino de casas y principalmente ahora que lo que se usa son condominios y cuestiones de estas. Porque lo que nos inculcan desde pequeños es que yo debo tener mi casa, mi casa. Entonces, persona que no tiene casa, haciendo ya, qué sé yo, habiendo empezado su vida profesional, hará 10, 12, 15 años, ya se ve como una persona extraña, porque quiere alquilar. Pero es que lo que sucede es que cuando usted alquila, si no le gusta, termina el contrato y se va. Si el barrio se puso feo, busca otro. Eh, si le ofrecieron un puesto de trabajo en otro lado, es más libre para usted, es mejor poder devolver el apartamento, devolver la casa en que está e ir a buscar otra a otro lado. Ahora imagínese, cuando uno compra una casa, se arraiga. Porque luego entonces, ¿qué hago? ¿La alquilo y cómo hago? Y la estoy pagando. Es muchísimo más complicado. Y cuando uno compra su casa, de veras comienza a quererla, comienza a chinearla, porque es suya. Pero hoy modernamente no. Hay mucha gente que anda vehículos de alta gama, de un valor muy caro, y usted busca la placa en el registro y se da cuenta que pertenece a un banco. ¿Es porque el banco es el que lo compra y lo entrega en leasing a alguien que paga mensualmente una cantidad y cuando el carro ya tiene 2 3 años lo devuelve y busca otro leasing. Así siempre va a tener un carro, aunque nunca es de él, pero siempre va a andar con un carro de último año, un carro de gran gama, de alta gama, moderno, y simplemente lo que paga es prácticamente un alquiler mensual, con la posibilidad, insisto, de poder comprarlo al final. Eso se hace modernamente.
pero vuelvo a insistir, choca contra la idiosincrasia nacional, que lo que busca es que usted tenga cosas propias. Por lo general, este contrato de leasing se utiliza básicamente para bienes productivos. Muchas empresas lo hacen, pero en Costa Rica también, como sigue siendo un país de la eterna felicidad, mucha gente lo hace para no comprar, no comprar, sino que por el contrario, arrendar y devolver pues oportunamente. Así es que este es un primer contrato, este es un primer acercamiento al contrato de leasing. Otro de los contratos es el de modernos, es el de factoring. Esta es otra forma de financiamiento, una nueva forma de financiamiento y aquí sí prácticamente es completamente productivo. Cuando una empresa, un comerciante consolidado, necesita una mejor entrada de dinero para echar a andar un nuevo proyecto, para una nueva línea de producción u otra situación parecida, tiene la vía tradicional y otra vía. La vía tradicional es acudir a los bancos y en los bancos pedir un préstamo. Al pedir este préstamo, vuelve otra vez a condenarse, a hacer este pago, a todo este tipo de cosas. Pero aquí de lo que se trata es buscar el financiamiento, pero de otra manera. ¿Cómo lo hace? A través de una oferta de inversión. Entonces, lo que hace es que coge la cantidad de dinero que necesita y la divide en pequeñas partes. Y le ofrece a los inversores esas partes, una, dos, tres, las que sean. Y dependiendo del plazo, paga un interés. Entre más largo sea el plazo, más alto es el interés que se paga. Eso es algo así como comprar bonos del Estado. Claro, la ventaja es que los bonos del Estado no quiebran. El Estado siempre paga. Es lo primero que paga. Puede debilitar un poco las necesidades, la satisfacción de las necesidades sociales, pero el pago de la deuda pública y privada no lo atrasa. Entonces prácticamente es eso. Así es como se obtiene financiamiento moderno. El factor, en este caso, sería un banco muy especializado que hace la oferta y tiene que salir al mercado público a vender las deudas, las pequeñas porciones de deudas. ¿Cuál es el riesgo? No venderlas todas, porque no puede echar a andar su modelo productivo. El gran negocio es venderlas todas y así se da. Esto funciona principalmente a través de las autoridades de la bolsa de valores y a través de las como veremos en la segunda parte del curso, de las superintendencias de valores y otras más. Y lo único que se pide es el pago de la certificación, perdón, de una agencia muy especializada que es una calificadora de riesgos. Si la calificadora de riesgos técnicamente dice que es una inversión segura, ya se ha avanzado muchísimo. El tercer tipo de contrato es el llamado contrato de underwriting. Dice, este es un convenio de origen anglosajón. Este mecanismo permite a los bancos de inversión, aquellos que se dedican a conseguir fondos, ¿verdad?, a realizar inversiones en valores mobiliarios para financiar emisiones y a la vez colocarlas. Cuando vamos a San José, vemos estos inmensos centros comerciales que llamamos moles y nos preguntamos, Dios, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuestan esas edificaciones? Eh, el valor de hacerlas, el terreno, los parqueos, son parqueos. Desgraciadamente en esta sociedad, si no se tiene parqueo, nadie va. Pero ¿cuánto cuesta esto? Eso es de un valor inmenso. ¿Qué empresa puede tener el capital? Bueno, las hay,
pero ¿qué empresa puede tener el capital para hacer esto? Y en realidad eh, las dos opciones siguen siendo las mismas, la tradicional y la moderna. La tradicional es ir a un banco y pedir, qué sé yo, 500 millones, 3 mil millones de colones a efecto de levantar un mall, un centro comercial, o más, no sé. Pero lo que cobra el banco, los gastos, lo que pide el banco pide por lo general el 20% de la entrada, todo este tipo de cosas nos dispara y nos dice eso es muy caro. Entonces la otra oferta es un contrato de underwriting por medio del cual, como dije en la, en la definición, la colocación de acciones o títulos de deuda, tales como bonos, se realizan inversiones en valores mobiliarios. Entonces usted, inversor, entrega el dinero, le dan una participación y al final de cuentas se reúne el dinero para echar a andar ese edificio. Si van a San José pueden ver enormes edificios, que es la forma como se vive ahora, de apartamentos, principalmente por el lado de San Pedro. Son torres de 20, 30 pisos y con unos valores enormes. Por la Sabana también hay otros. Estos se hacen más o menos así. Eso se hace inclusive, se publicita y cuando los cimientos están echados apenas se comienzan a vender ya los apartamentos con venta futura. Entonces, si usted quiere comprar el apartamento para vivir o si usted tiene el dinero, lo compra para invertir. Y así es como estos grandes proyectos se van haciendo. Porque, insisto, la otra manera sería simplemente pedir un crédito en un banco y eso nos va a costar una cantidad de dinero muy importante. Luego tenemos el contrato de renting. Y esto se define como un contrato es simplemente el alquiler de valores fijos a largo plazo. Hay un hay una forma de hay un modelo para comparar y es no me gusta cómo suena, pero así es como se le conoce. Si alguien necesita un vehículo para, qué sé yo, hacer un viaje a San José, no, a Punta Arenas, hacer un viaje a Golfito, no quiere llevar su carro o no tiene carro, simplemente va a una agencia de arrendadora de carros, esas que llaman Rent-A-Car. Alquila un vehículo, pone las garantías, paga los seguros y coge el vehículo, hace el viaje y lo devuelve. Por eso le cobran X cantidad de dólares, se pagaron las pólizas, se pagó todo, el viaje no tuvo vicisitudes en contra y la vida sigue. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, empresas de inversión extranjera que están en el país, no están asentadas definitivamente en el país, traen a un gerente, traen a un presidente, traen a un personaje importante? ¿Cómo lo movilizan? Y lo movilizan haciendo un contrato de renting, pero no por un viaje, sino por 2, 3, 4, 5, 6 meses. Es un contrato muy halagador para quien lo hace, porque por ser de renting prácticamente lo que hace la persona que ejecuta el contrato es abrir la compuerta de gasolina del carro y llenarlo, nada más. De todo lo demás se encarga la empresa arrendadora, de pagar los impuestos, de cambiar las llantas, de cambiar los aceites, de cambiar la batería. Y usted puede pedir que ya no le gusta ese color, tráigame otro, quiero un modelo más y así se van acomodando. Y la gran ventaja que tiene es que todos los pagos que se hacen por este tipo de contratos son escudos fiscales. Quiere decir que es un gasto directo que se aplica en la renta. Entonces le sirve verdaderamente a la empresa hacerlo. Esto se hace mucho con los entrenadores de la selección nacional de fútbol cuando son extranjeros. Se les busca una casa por alquiler, eso no hay ningún problema, es un alquiler común y corriente, pero para movilizarlo, inclusive se hacen tratos con una empresa, qué sé yo, la Toyota, la agencia Nissan, y se aparecen publicaciones y todo, donde el tipo aparece recibiendo un carro último modelo, que huele divino y todo lo demás, pero no es de él, es de ni siquiera es de la federación hace un contrato de renting durante 6 meses o un año para que el tipo lo pueda usar a su discreción y cuando se acabe el contrato lo devuelve. Esa es una forma de no obligar a la federación a comprar un vehículo para hacerlo. Y por último está el contrato de Joint Venture. Y en este contrato sí es importante tenerlo muy en claro por cuanto es un contrato que si se hace expresamente, pues surte sus efectos deseados por las partes. Pero hay jurisprudencia nacional
que ha asentado el hecho de que este contrato puede surgir sin que las partes se lo hayan planteado como tal. ¿Y qué sucede? Que eso hace que una de las dos tenga responsabilidades por lo mismo. Dice, este convenio es definido como sociedad en participación, sociedad temporal, asociación de empresas, asociación temporal de empresas, unión temporal de empresas o joint venture. Y lo que trata es de un conjunto de sujetos de derecho realizan aportes de las más diversas especies que no implicarán la pérdida de identidad o individualidad como persona jurídica o empresa para la realización de un negocio común, pudiendo ser este de la prestación de servicios por un lapso determinado con la finalidad de obtener beneficios económicos. Bien, se puede hacer una sociedad para echar a andar un negocio, pero hay que hacer una sociedad. Aquí no. Aquí varias personas lo que hacen simplemente es que echan a andar una aventura empresarial. Ese sería el concepto básico de joint venture. Y dependiendo de las ganancias, se van repartiendo. Lo que sucede, vuelvo a insistir, es que en la jurisprudencia nacional, en la legislación, bueno, estos contratos tampoco está legislado, pero en la jurisprudencia nacional se ha dicho que este contrato se puede hacer queriendo hacer esos fines, esas consecuencias. Pero también, si dos personas se echan a andar sin estar en asociación legal alguna, una especie de sociedad de hecho, dos personas empiezan a andar y luego una quiere salirse, el otro puede reclamar porque se produjo una aventura empresarial. Y eso crea problemas. En todo caso, estos son los nuevos contratos, algunos contratos que el programa pide para el desarrollo de esta segunda unidad y con ella finalizo la tesis tercera.